Mi charla es un poquito acerca de lo que habló el doctor Salamanca, pero vamos a ampliar un poquito en escenarios clínicos para ver cómo podemos hacer un uso mucho más adecuado de los métodos diagnósticos con los que contamos en el hospital. Un poquito de generalidades, pues esto según la fuente es la OCDE. Colombia es un país que invierte más o menos 7.2% de su Producto Interno Bruto en la parte de salud. Obviamente si comparamos con Estados Unidos, con Suiza, con Alemania, son valores muy diferentes. Solamente India, China, México y Turquía invierten menos que Colombia. Sin embargo, eso no quiere decir que gastemos poquito. Lo que hay que hacer es un poquito replantearnos cómo estamos haciendo el uso adecuado de estos recursos que se nos dan. Entonces, ¿cómo se ha venido manejando esto en los últimos años? Viendo que los gastos cada vez están mayores por porcentaje del PIB y que esto no se estaba viendo traducido en los desenlaces de los pacientes, se decidió priorizar lo que es el valor en atención de salud. Esto sí se ha visto que mejora desenlaces, pero todavía estamos en un, digamos, proceso lento. ¿Cómo hacemos esto? Digamos que la idea es un equilibrio, idealmente, entre lo que el paciente quiere, que es como él percibe su atención, el aspecto del cuidado clínico que demos nosotros como médicos y hacer una sociedad entre los proveedores que dan el cuidado y el paciente. Entonces, esto es un gana-gana para todos y la idea es trabajar en conjunto, jalar todos para el mismo lado. Si yo aumento el valor en toda la práctica clínica, eso aumenta la sostenibilidad del sistema a nivel económico y eso hace que se beneficien sobre todo los pacientes, pero también los pagadores y los proveedores. Entonces, ver esto como un manejo conjunto ideal en los que todos salimos beneficiados. Ya el doctor Salamanca lo explicó, lo que es valor, que no es costo, que no es dinero, que no es disminución de los costos, es desenlaces, bajar la glicosilada, disminuir estancia hospitalaria, disminuir reingresos, complicaciones, pero a un costo obviamente razonable. Entonces, el valor no es una idea abstracta, pero tampoco son números, no es reducir los costos, depende mucho de los resultados que queremos para nuestros pacientes. No depende de los aportes, ni el volumen de servicios, cuántas placas de tórax solicité, ni cuántos angiotax solicitamos, sino, digamos, cómo suplimos lo que el paciente necesita, cómo hacemos para mejorar sus desenlaces. Bajar el costo sin cuenta de desenlace es peligroso porque hacemos una idea falsa de que nos estamos ahorrando dinero, pero a la larga va a salir más costoso. Entonces, queremos reemplazar la efectividad por eficiencia. Queremos que cada vez que intervenimos un paciente, pedimos un examen, lo atendemos en consulta, lo que hagamos sea de alto valor, esté en la parte derecha inferior de esta tabla, o sea, lo que es el High Value Care, que es procedimientos, estudios, exámenes menos costosos, pero más efectivos. ¿Qué nos ha costado? ¿Por qué nos ha costado llegar como a este punto de implementar el High Value Care en los pacientes? Porque hay, digamos, normas preestablecidas, porque hay ideas con las que hemos crecido. Sobre todo, la parte de los pacientes, ellos piensan que entre más temprano se haga el diagnóstico mejor, y eso es cierto, sobre todo en cáncer, pero eso no quiere decir que hay que activamente estar buscando en pacientes que no tienen indicación. Porque hay una falta de conocimiento que hay efectos secundarios adversos al hacer una radiografía o un TAC, por ejemplo. El hábito, están acostumbrados a que le pidan los exámenes que ellos quieran, temor a que tengan un cáncer, claro, eso depende del médico, tranquilizarlos, llegar a un acuerdo de qué se beneficia y qué no se beneficia al paciente. A nivel social, pues están bombardeados con redes sociales, noticieros, donde les dicen que hay que hacer campañas para tamizar el cáncer, por ejemplo, este mes que es el cáncer de seno, y ellos creen que es para todo el mundo. Entonces hay que hacer también como una revisión de esto. En cuanto al cuerpo médico, nosotros también tenemos unas creencias preestablecidas, no sabemos muy bien los efectos secundarios, qué pacientes se benefician de un tamizaje adecuado, no entendemos muy bien los daños, los efectos secundarios de los exámenes, y pensamos que todos los pacientes quieren que hagamos un tamizaje intensivo para estos diagnósticos.
Muchos médicos también piensan que si actuamos más rápido, actuamos mejor, que es mejor siempre hacer cosas que dejar de hacer. La parte de educación médica, pues como nos han ido enseñando, sobre todo los internistas que tenemos poca tolerancia a la incertidumbre porque queremos tener el diagnóstico siempre. Y pensamos que nuestros compañeros de otras especialidades o de otros hospitales hacen mucho más y son más proactivos en la búsqueda de diagnósticos. También aquí es importante la parte donde trabajamos, cómo nos miden el desempeño, cómo abordan la parte de mala práctica, y la industria farmacéutica, que también hace una muy buena campaña en la promoción agresiva de tamizaje de tratamientos. Entonces, lo que no es tan fácil es manejar lo que el paciente espera, porque si el desenlace depende claramente de que el paciente vea sus necesidades satisfechas, pues hay que aprender un poquito a cómo hablamos con el paciente y cómo hacemos que ellos se sientan seguros. Pues de ahí nace Choosing Wisely, que es una campaña que lleva muchos años, en donde la idea es sentarse con el paciente, hablar y discutir con ellos cuáles son los estudios o tratamientos o procedimientos de los cuales se benefician y que son de alto valor. Entonces, siempre hacer esas 5 preguntas cuando un paciente está en su consulta o está hospitalizado a su nombre. Si es necesario hacer el examen, tratamiento o procedimiento, qué riesgos tiene hacer este examen, efectos secundarios, posibilidades de algo más sencillo, algo menos invasivo, y qué pasa si no se hace el estudio solicitado. Entonces, ya hablando de la parte general, voy a ponerles como 3 escenarios. La parte en donde se pueden intervenir, digamos, en el uso adecuado de recursos. La parte de estudios de rutina en pacientes que están hospitalizados, sean cuidado intensivo o en el piso, sabemos que es un gran problema, porque son la mayoría de estudios de poco valor, que crean una cascada que va aumentando, porque entonces pedimos un examen que de pronto no estaba tan indicado, causamos, por ejemplo, una anemia por fleotomía de los pacientes, terminan transfundiéndose, no sabemos por qué tienen anemia, pedimos más estudios y termina siendo, como les digo, una cascada. Entonces, muchos médicos no sabemos cuánto cuestan los exámenes que estamos pidiendo, tenemos temor a acciones legales, no nos están retroalimentando sobre nuestra práctica diaria, eso también lo vamos a hablar más adelante, y obviamente pues hay internos, hay residentes, hay especialistas, subespecialistas y todos tienen acceso a pedir estudios. Entonces la idea es homogeneizar un poquito más esas solicitudes. Entonces, en la parte de estudios de rutina, sabemos que casi el 20% de pacientes hacen anemias secundarias a estas solicitudes. Digamos que no es un impacto tan grande en el presupuesto hospitalario los exámenes de laboratorio, menos del 5%, pero sí influyen en casi el 70% de los exámenes o procedimientos que se hacen a partir de esto. La buena noticia es que los estudios confirman que no hacer o no ser tan agresivos en la solicitud de estudios no nos va a aumentar los reingresos, no nos va a retrasar diagnósticos ni aumentar la mortalidad. Es un parte de tranquilidad para que sepan que no es que estemos siendo negligentes, por así decirlo, al no pedir tantos exámenes. Entonces, en los estudios que les voy a presentar a continuación, vemos cómo estas 3 estrategias sirvieron para disminuir la cantidad de exámenes de laboratorio de rutina que se están pidiendo a los pacientes hospitalizados. Usaron la parte educativa con los residentes, con los estudiantes y con los médicos especialistas. Una retroalimentación de las prácticas, o sea, día a día, semana a semana o mes a mes, enviarle a cada médico los exámenes que estaban solicitando, el porcentaje y compararlos con los demás especialistas. Y llegaron inclusive a restringir las órdenes en el sistema. Eso es un poquito más agresivo, pero les voy a mostrar cómo lo hicieron. Entonces, en la parte de auditoría, retroalimentación, como les digo, a los 5 médicos que con más frecuentemente pedían exámenes, les mandaban un mail mensual y les decían, están pidiendo tanto en comparación con sus pares. Eso logró una reducción del 10% en la solicitud de exámenes, sobre todo el calcio ionizado, que es uno que es como bastante sensible, 66% de los casos. Entonces, si restringían la habilidad de pedir exámenes en el sistema, que son exámenes escogidos y, digamos, seguidos en un tiempo, disminuyeron la solicitud en un 20% por paciente por día. Y en las 5 pruebas que más comúnmente se solicitaban, se dejaron una restricción para pedirlas al ingreso y a las 24 horas, y no más. Esto logró una reducción del 12%, y al año
en el 21% de todas las pruebas. Estos son los estudios que ellos mencionan en el artículo. Voy a hablarles un par de ellos. El primero publicado en el 2017, más o menos unos 3.000 inpatient days, o sea, días de pacientes hospitalizados en Walter Reed. Primera intervención fue, digamos, suspender la capacidad de pedir exámenes que ya estaban pedidos cuando el paciente ingresó a urgencias, repetirlos al día siguiente. Y la segunda intervención era ponerles al médico en un pantallazo cuánto costaba el examen que estaban pidiendo. Compararon con el año anterior, que fue el 2014, y se redujo en 20% la solicitud de exámenes y en 15% cuando les ponían el costo. Otro estudio, que fue en el 2017, con casi 100.000 pacientes, tenían en UPenn, asignaron retróactivamente pues aquí en 60 estudios, 30 intervención, 30 control, y les ponían cuánto costaba por Medicare cada caso, cada examen. Randomizaron eso al final y sí no tuvo ningún impacto en la solicitud de exámenes, o sea, digamos que el costo no es tan importante en estos casos. Tenemos otro que es el TAF Week del 2016, cogieron a los residentes de medicina interna y a los hospitalistas, les ponían en su oficina cada semana el número de exámenes que estaban solicitando por paciente, por especialidad, y cuánto costaban esos exámenes. A los 3 meses hicieron un control y lograron una disminución de 5.5 a 5.1 de su solicitud de exámenes por los residentes, y por especialistas también se pidieron 1.464 menos exámenes, una reducción de $188,000. Y el del calcio ionizado es el de Newman del 2015. En la Mayo Clinic duró un mes más o menos el estudio. Entonces, era los primeros 100 pacientes que le pedían calcio ionizado, hacían, digamos, la parte educativa, miren cuánto cuesta, miren cuándo está indicado, cuándo no está indicado, y lograron la reducción que les dije ahorita, que son de 66%. Para hacer esto, pues no es fácil en todos los hospitales, hay que tener como unas guías bastante importantes, saber qué priorizan sus instituciones, que hay una cultura ya organizacional establecida, de seguridad, de eficiencia, de alto valor. Tener un enfoque en las logísticas para ejecutar estas iniciativas también es muy importante. Entonces, son como unos tips de cómo podemos hacer. Les dije, porque hacían la parte educativa, la parte de auditoría y restricción. Entonces, en la parte educativa hay que hacer como una coalición, llamar a todos los especialistas, subespecialistas, para que trabajemos en conjunto para mejorar estas prácticas. Incluir a todas las especialidades, no solamente son las clínicas, ni las hospitalistas, también las quirúrgicas. Incluir los líderes, las cabezas, digamos que sabemos que saben mucho de estos temas, pues, de cada departamento. Hacer siempre énfasis en los efectos secundarios de los exámenes y que los médicos y los pacientes sepan que no hacerlos no va a aumentar la mortalidad, no va a aumentar los reingresos. Hacer parte de la discusión diaria de la revista o las reuniones médicas, razonamiento de por qué queremos pedir esos exámenes, para qué y si están indicados o no. En la parte de auditoría y alimentación en las clínicas, digamos que esto es un poquito más difícil, pero la idea es hacer una comparación por especialidades, entre pares, puede ser obviamente anónima, llevar la información en tiempo real a los médicos de cuántos exámenes están solicitando por paciente, y esos médicos que son los que más solicitan estudios, alentarnos a que participen en este tipo de trabajos, o sea, meterlos en el plan para que ellos también participen en los cambios educativos. En cuanto a la restricción de solicitud en el sistema, obviamente pues esto no es tan fácil, obviamente hay exámenes que están indicados repetirlos un día y el día siguiente, electrolitos, etcétera, pero podemos escoger muy bien si el magnesio, si el fósforo, si el panel metabólico, se puede restringir y tomar una vez al ingreso y no repetirlo a las 48 o 72 horas. Poner alertas en el sistema, que los médicos sepan que ya un paciente tenía una albúmina, una glicosilada, una TSH normal, no hay necesidad de repetirla. Y la idea pues sí es aumentar los estudios que son dirigidos, que están indicados, no las solicitudes en general.
Entonces, eso para exámenes de rutina que se piden normalmente en pacientes hospitalizados. Estos son estudios prequirúrgicos, que muchas veces por querer hacer más, terminamos pues enredando al pobre cirujano. Este es un estudio publicado en el 2019. Digamos que en el hospital de Vanderbilt decidieron en la clínica de estudios preoperatorios de cirugías que son electivas, implementar un modelo para bajar la cantidad de exámenes que estaban solicitando, porque se dieron cuenta que se gastaban entre 3 y 18 billones de dólares al año pidiendo estudios de rutina que son de bajo valor. Entonces, pedir pronto la hemoglobina, la función renal, los electrolitos, lo que hacía era aumentar la cascada de pedir exámenes, retrasar las cirugías y complicar más los pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Digamos que la fase 0 es antes de la intervención, la fase 1 a los 3 meses, fase 2, digamos el tiempo en que lograron implementar estos cambios. El electrocardiograma bajó de 61% a 31% las solicitudes. Exámenes de coagulación, del 37 al 29. El panel metabólico, del 70% al 51%. Examen de hemograma, del 71 al 51%. Todos pues con un P significativo menos el del día de la cirugía de electro. La placa de tórax, que se disminuyó del 11% hasta el 3% en la fase 2. Y esto, digamos que no impactó significativamente en el reingreso, en la tasa de reingreso de los pacientes, pero sí en el tiempo de estancia. En la fase 0 de 2.2 días a la fase 2 de 1.94 días. Y la cancelación de los procedimientos, que en la fase 2 estaba 6.59%, fase 0 estaba en 6.59%, en la fase 2 llegó a 5.5%, o sea, sí disminuyó. Entonces no es necesario hacer más estudios para que el paciente le vaya mejor en la cirugía. En cuanto al tamizaje de cáncer, que es un tema bastante álgido, sobre todo en este mes de detección temprana de cáncer de seno, pero digamos que las guías son bastante claras en qué pacientes se benefician, en qué pacientes no se benefician de un tamizaje de cáncer. Voy a hablarle de algunos. Digamos que hay pacientes que sufren por un tamizaje demasiado intensivo, colonoscopias cada 2, cada 3 años, sin indicación clara. Hay pacientes que deberían tener acceso a este tamizaje y no lo tienen, entonces la idea es reorganizar eso y aumentar el acceso al tamizaje, pero de alto valor. En cáncer de cuello uterino, sabemos que las recomendaciones son claras desde los 25 años. Pacientes de 25 a 65, hay dos opciones: el estudio molecular, detección del ADN del BPH, o si no hay acceso a eso, citología cada 3 años. Mayores de 65 años, pues que han hecho sus tamizajes en forma juiciosa en los últimos 10 años que han sido normales, pues no requieren más tamizaje, y tampoco se hace en pacientes con histerectomía total. En cáncer de seno, es una charla que hay que tener con cada paciente. Estos son pacientes que son de riesgo promedio, no pacientes de riesgo alto con enfermedades en la familia. Entonces, de los 40 años, hablar con la paciente sobre los beneficios o riesgos, mamografía una vez al año. A partir de los 45 años, empezar con la mamografía anual, pero hasta los 54 años. Mayores de 55, que uno espera que vivan más de 10 años, pues hace la mamografía cada 2 años. Y no recomienda resonancia ni TACs para estos tamizajes. En el cáncer de colon y recto, desde los 45 años es aceptable empezar como el tamizaje, y se puede hacer por sangre oculta de alta sensibilidad una vez al año, o por colonoscopia total cada 10, virtual cada 5 o rectosigmoidoscopia cada 3 años. Una de las 3, no combinar las 3. 76 años en adelante, depende del estado general del paciente, de sus deseos y si tiene pues expectativa de vida más de 10 años también. Y el cáncer de próstata, que no es un cáncer que se busca activamente, sino que se empieza a los 45 para arriba en pacientes con alto riesgo por antecedentes familiares, después de los 50. De los 50 a los 69 años, pacientes de riesgo promedio, y que se espera que vivan más de 10 años. Si el PSA menor de 2.5 se hace cada 2 años, mayor de 2.5 si se hace una vez al año. Entonces, ya les he hablado de qué han hecho en Estados Unidos principalmente para disminuir
los costos, mejorar, digamos, la calidad y el valor en la atención de salud. ¿Cómo podemos hacer en nuestros hospitales, digamos, para implementar un poquito estas medidas? Crear coalición, les dije anteriormente que hay que reclutar a todos los personal de salud, médicos, enfermeras, la parte administrativa, hacer un esfuerzo en general para implementar estas medidas. Hay que saber qué se necesita en cada uno de esos hospitales, en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, recolectar esa información y tenerla clara, tener claras las metas de cómo lo vamos a hacer, irlas actualizando en forma periódica. Tener unos sistemas de información que se puedan ir actualizando rápidamente y alentar a todo el personal de salud para que usen esta innovación. La parte educativa, que es extremadamente importante, incluir todos los grupos que puedan estar potencialmente interesados.